lunes arrancamos esta semana. Bienvenidos a su nueva cita con el programa Enfoque. Esta noche es diferente. No serán los candidatos con sus perfiles y sus propuestas. Más bien, sus discursos serán en esta oportunidad analizados de la mano de expertos especialistas cuencanos, junto a los sociólogos, analistas políticos y articulistas de opinión de nuestra ciudad, como el sociólogo Patricio Carpio, los doctores José Chalco Salgado y Andrés Martínez. Daremos un enfoque a las ofertas de campaña. ¿Son viables o pura demagogia populista? Lo vamos a discutir en este espacio. 13 candidatos disputan la alcaldía de Cuenca, 10 la prefectura de la SUAY. Cerca de 80.000 candidaturas fueron inscritas en el CNE para las seccionales del próximo 24 de marzo en todo el Ecuador, con una superpoblación de candidatos que ha batido récords nacionales. ¿Se generaría división de votos? Les preguntaremos, así como otras interrogantes que usted quiere conocer y la sociedad de la ciudad de Cuenca quiere también saber. ¿Cuál es la tendencia del electorado? ¿Vota por personas y no por partidos ni propuestas? Lo sabremos en esta noche. El Consejo Nacional Electoral dejó las redes sociales fuera del control para la campaña con miras a las seccionales. Los candidatos tienen la vía libre para hacer uso de la plataforma como Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, entre otras. La guerra electoral se lleva ahora en las redes sociales. Analizaremos su impacto y la campaña sucia. ¿Quiénes lideran la intención de voto? La realidad atrás de las encuestadoras, también lo analizaremos en esta noche. Finalmente, el desconocimiento de candidatos del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cómo avisoran su futuro? Aquí arranca su programa Enfoque. Bienvenidos. Hoy nos acompaña Andrés Martínez, analista político, PhD en estudios políticos y constitucionales, profesor e investigador titular de la Universidad de Cuenca. José Chalco Salgado, PhD en Derecho por la Universidad Andina Simón Bolívar, magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar, abogado por la Universidad de la SUAY, profesor de Derecho Constitucional y Derecho Político en la Universidad de la SUAY. Patricio Carpio, sociólogo por la Universidad de Cuenca, maestría en Antropología del Desarrollo por la Universidad de la SUAY, 1991, doctor PhD, América Latina en el Sistema Mundial, por la Universidad de Alicante, Universidad de Cuenca, diplomado en Planificación Social para el Desarrollo Local, Sur Profesionales Escuela de Planificadores Sociales, Santiago, Chile, 1999, diplomado por la OIT del NET, como experto en desarrollo local, 2001-2002, diplomado por FAO, especialista en desarrollo rural, Lima, 2004. De esta manera arranca su programa Enfoque, dando la bienvenida a nuestros invitados que cordialmente nos acompañan en esta noche. Saludamos nuevamente, luego de ver los perfiles, a los doctores que están junto a nosotros. Doctor José Chalco Salgado, bienvenido, un gusto que esté en este espacio de entrevistas, y también al doctor Andrés Martínez, un placer que nos acompañe. De igual manera queremos saludar y agradecer muchísimo su presencia en esta noche al sociólogo Carpio, que nos acompaña. Un gusto que nos acompañen, que estén aquí con nosotros para analizar un tema importante. Lo decía yo al inicio de este programa, hoy no tenemos a los candidatos, pero tenemos también a los expertos con quienes analizaremos los temas que nos interesan a la ciudadanía. Las propuestas son verdaderas, las propuestas son demagógicas. Aquí lo vamos a analizar. Gracias por acompañarnos. Vamos a iniciar con el sociólogo ingeniero. Un gusto que esté con nosotros. Y quisiéramos arrancar esta ronda de preguntas para conversar sobre la situación. ¿Cómo ven ustedes la situación actual, los perfiles de los candidatos? Yo arrancaba este programa indicando de la proliferación de candidaturas que sin duda también puede confundir al electorado. Estamos a menos de un mes exactamente, el 24 de marzo, donde serán las elecciones, y al momento, según los últimos datos, más del 40% todavía de la población, hablo aquí de la provincia de la SUAY, desconocen en su totalidad a los candidatos. La semana pasada hicimos un sondeo de opinión por parte de nuestro medio y les preguntábamos 5 nombres, los más recordados.
les hizo difícil, tal vez hasta los 3 nombres. ¿Cuál es su lectura de la situación actual? Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias. Esa introducción me permite empatar justamente con lo que he estado preparando estos días, asimismo haciendo una suerte de sondeo respecto a cuáles son los elementos que permiten que un candidato tenga mayor o menor acogida. Y para eso me he permitido presentar un cuadrito que podría estar así, no sé si es posible. Es que pueden ayudarnos las cámaras que para enfocarlo. la cámara nos ayude, si no, pues... Claro que sí. No sé si se va a leer, ¿no? En todo caso, he establecido como 4 niveles que explican esta polarización de las candidaturas. ¿Cuáles serían los niveles? Estos niveles, y rápidamente les señalo, es como usted lo ha dicho y confirma. Hay un primer nivel que lo llamaríamos línea de base. Esa línea de base tiene 4 elementos. Un nombre posicionado en la memoria social actual del electorado. Por eso le he llamado a este cuadro el sentipensar del electorado. Y ya voy a explicar por qué, si es que tengo otra ronda. Claro que sí. La trayectoria de impacto en la sociedad en general. Impacto. Eso nos lleva a un reconocimiento público y una voz con resonancia mediática. Esa línea base va a explicar por qué unos se quedan y otros pasan. Pasan a un segundo nivel que rápidamente también lo señalo, que lo vamos a decir como los atributos. Estos atributos son la capacidad comunicacional que tiene el candidato, el carisma que encarna y un liderazgo. Ese es otro nivel. Pasamos a un tercer nivel, que sería las competencias. Cuando hablamos de competencias nos referimos a los saberes y a la experiencia, al conocimiento que tiene el candidato. Y de ahí a un cuarto nivel que, digamos, es la estrategia de campaña. Solo en ese cuarto nivel vamos a ver la calidad del empaquetado que muestra el candidato. Ahí viene el marketing, fundamentalmente con 2 cosas adicionales, que es el programa y la innovación. Correcto. ¿No? Y por último, el definitivo, que es la credibilidad, la confianza y la representatividad, una vez que ya está acá. Por eso vamos a poder entender que hay 3 candidatos que están, digamos, aquí, y tenemos un gran grupo que está mediado por nulos y blancos. Y de ahí viene un grupo de candidatos que no logran llegar a la línea base. Correcto. Con lo que usted nos dice, entiendo yo entonces que sí entran en ventaja los candidatos más conocidos. Absolutamente. Sin duda. Y si me permite, solo una cosita que es muy importante para la contextualización en este marco. Estamos en un proceso en que la ideología ha sido sustituida por el sentimiento. Eso se debe también al marketing político. Claro, sin el duda. partido ha sido sustituido por las personas y el programa por ofertas parciales individuales, tanto que los candidatos, ningún candidato le escuchará, yo soy de izquierda, soy de derecha, soy de centro, y tampoco dicen soy de tal partido, sino hablan de otro manera tipo general. de Y eso lo vamos a analizar también porque se habla de una crisis política en los partidos. Habrá que ver qué pasa luego de las elecciones para que obviamente continúen tanto partido en otras elecciones posteriores. Saludamos nuevamente pues y damos la bienvenida, como decíamos, al doctor José Chalco Salgado. Queremos saber su perspectiva ante esta lectura que hemos hablado de la proliferación de candidatos y en el momento actual este porcentaje que todavía pues existe de indecisos en nuestra provincia. Karina, buenas noches y qué gusto estar con importantes pensadores de la ciudad, con Patricio, con Andrés y con usted, Karina. Un gusto. Yo creo que efectivamente lo que sucede en este proceso electoral es de que nos encontramos primero ante una hiperinflación de organizaciones políticas. Y eso es una respuesta que se da por el Código de la Democracia. Cómo está configurado el actual Código de la Democracia permite que los partidos políticos y los movimientos políticos tengan una suerte de equidad en derechos, de igualdad de derechos, en donde quizás con un sistema electoral que llega a ser hipócrita, porque a la configuración del Código Democrático como está, deberíamos ser nosotros un Estado con mucha madurez democrática, deberíamos ser un país en donde la democracia haya madurado a tal nivel y la cultura social y política sea de tal nivel que tengamos las mejores democracias del mundo. ¿Por qué?
Porque el Código Democrático ha permitido precisamente esta proliferación de organizaciones políticas y este sinnúmero de candidatos. En el caso de Azuay y Cuenca tenemos un 30% más de candidatos que en otros procesos electorales. ¿Esto qué está diciendo? Está diciendo que de pronto en la ciudad, en la provincia, surgieron una serie de candidatos, pero que lamentablemente cuando nosotros revisamos qué hay detrás, vemos que empiezan a haber estos vacíos que señala Patricio. ¿Qué existe? Existe quizás lo que Sartori llamaría maquinarias electorales, en donde únicamente nos preparamos para una elección y queremos competir por el personaje, por los perfiles. Y eso es preocupante, porque yo creo que al frente están únicamente perfiles, pero no están ni siquiera propuestas. Si usted revisa la página del Consejo Nacional Electoral, por ejemplo, no se han subido propuestas ni planes de trabajo, y eso es peligroso, y eso es deficiente para la institucionalización de la democracia en el Estado. ¿Por qué? No nos olvidemos de que mañana usted tiene que evaluar no a la persona, no al perfil de la persona, sino a su trabajo. Tiene que evaluar el cumplimiento o incumplimiento de los planes. Por ejemplo, para utilizar la revocatoria de mandato, nosotros tenemos en la Constitución, en el artículo 105 de la Constitución, la posibilidad de que la población revoque el mandato a un representante de elección popular. ¿Cuándo? Cuando no haya cumplido un plan de trabajo. Hoy no conocemos planes de trabajo, conocemos lo que Patricio señalaba, quizás únicamente esta lógica del perfil, de acrecentar perfiles, y tenemos una suerte de volatilidad en las encuestas, tenemos un fenómeno interesante que se presenta en la provincia de Azuay, que quizás lo vamos desarrollando en la posterioridad en los otros espacios, ¿no? Perfecto, seguimos también con esta pregunta al doctor Martínez, un gusto tenerlo también dentro de este panel de entrevistados para conocer esta realidad, la lectura ante este tema de la proliferación de candidaturas y lo que nos espera también. Lo que decía José es importante, se tiene que estudiar este Código de Democracia y cambiarlo, reformarlo para las próximas elecciones. Muy buenas noches, estimada Karina, buenas noches a Patricio y a José. Creo que siempre los espacios de reflexión previo a las elecciones son precisamente aquellas situaciones que van a permitir a usted, amigas, a usted, amigo, informarse correctamente previo de acudir a las urnas. Si quisiéramos hacer un balance solamente con el propósito de verificar, por ejemplo, por el número de candidaturas, cuán madura sería la democracia, pareceríamos que somos muy maduros. Y realmente no es lo que está sucediendo y al contrario, está sucediendo una situación donde lastimosamente se va a fragmentar muchísimo el voto. Existen aproximadamente 2 o 3 candidaturas, tanto para la prefectura cuanto para la alcaldía, que efectivamente desde hace aproximadamente 3 meses están ya liderando los sondeos, y ahí hay un tema bastante interesante que merece la pena ser dialogado y debatido, que es, primero, la supuesta difusión de resultados de encuestas o de sondeos también, donde realmente no se está valorando realmente la real intención de votos, sino a veces simplemente perfiles, situaciones relacionadas con conocimiento, no realmente si yo votaría por ese candidato, sino solamente si yo conozco esa figura. Hay un tema que creo que merece la pena ser tratado y que creo que sí es un aspecto positivo y relevante en estas elecciones, y es precisamente la situación relacionada con la posibilidad a través de medios digitales, a través de foros, a través de asambleas, de generar un voto informado. ¿Cómo? Y aquí sí voy a hacer un balance y sobre todo expresar algunos aspectos positivos. Primero, algunas organizaciones no gubernamentales, la sociedad civil en general, se ha organizado junto con la academia en general con el propósito, por ejemplo, de realizar debates, realizar conversatorios y de manera puntual de realizarlo sobre distintas ópticas. Y voy a permitirme realizar algunas enumeraciones. Por ejemplo, la Universidad de Cuenca, a través de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, sus estudiantes, una iniciativa eminentemente estudiantil, organizó el primer debate para candidatos a prefecto, con una participación del 90% de los candidatos y sobre todo con los 3 que encabezaban. De igual manera, la Facultad de Jurisprudencia realizó con alcaldes. Por su parte, la Universidad de la Azuay fue sede del primer debate de candidatos a alcaldes, con una participación asimismo cercana al 90%, y donde la academia, toda la academia cuencana, fue partícipe incluso con preguntas que se pusieron de manera particular con el propósito de incidir.
De manera especial, por ejemplo, se trató de un tema que muy pocas veces se lo haría, la gestión de residuos sólidos. ¿Qué haría usted respecto, señor candidato, con la gestión de residuos sólidos? Y otra iniciativa que se ha manejado, por ejemplo, de manera correcta, ya tendremos oportunidad en el segmento respectivo, sobre redes sociales y la campaña de fake news, de las noticias falsas, es esta iniciativa estudiantil de la Universidad de la SUAY sobre el CUI de la verdad, por ejemplo. Analizar las noticias que se difunden a través de redes sociales, si realmente son relevantes o no. Y solamente por último, la academia también se ha posicionado con el análisis de propuestas. Se decía, y muy bien señalaba José, que la página web del Consejo Nacional Electoral no tiene las propuestas. Sin embargo, la academia se ha preocupado por eso y nosotros desde la Universidad de Cuenca, por ejemplo, hemos solicitado a través de una solicitud de acceso a la información pública las propuestas de los candidatos. Y en los próximos días realizaremos, a través de una metodología que hemos preparado, realizaremos un análisis de manera particular sobre las propuestas en temas de agua y de gestión de residuos sólidos. Perfecto. Está clarísimo entonces este primer bloque en donde estamos hablando sobre todo de esta proliferación de candidaturas, lo que nos espera también al electorado. Algo importante que decía Andrés, y quisiera nada más recalcar a nuestros televidentes, el próximo 13 y el 20 del mes de marzo estaremos nosotros también formando parte de un debate junto a la Cámara de Comercio de Cuenca. Lo que usted decía es importante, buscar argumentos, no todos debaten, vamos a discutirlo acá también. Ahora hablando ya de los candidatos, se habló de los perfiles, ingeniero, que es importante, y este esquema que usted nos graficó muy bien. Sí me gustaría analizar dentro de uno de los artículos, antes de arrancar la campaña, justamente veíamos un artículo que a usted lo realizaban del perfil de los candidatos. ¿Cómo ve usted? Se habla de 3 o 4 candidatos que estarían sobre verdad, pero se habla también de uno que otro outsider, un salvador, los candidatos duros, los candidatos que no son tan duros, y podemos hacer este análisis. ¿Cómo ve usted de los 13 candidatos que no sé si nos ponen en este momento, si es que podemos poner pues en el gráfico todos los 13 candidatos a la alcaldía para poder ver? Teníamos ahí una claqueta para que ustedes también lo conozcan, lo estamos difundiendo, y este tipo de espacios es precisamente para generar esta labor de crítica, de ser mucho más críticos como ciudadanos, para que cada una de las propuestas sea analizada. Si es que tenemos, pues ya ahí están los candidatos. Bueno, esa es la papeleta que vamos a recibir los de Azuayo, los cuencanos, el próximo 24 de marzo. Esos son los candidatos hacia la alcaldía de Cuenca, están ahí los 13. Dentro de esta papeleta, dentro de este número tan variado, usted ha dicho un análisis importante que sí me gustaría enfocarlo, ingeniero. Muchas gracias, y no soy ingeniero, soy sociólogo. Sociólogo, perfecto, y lo dijimos de entrada. Sí, en realidad esta proliferación de candidatos, y como ya lo señalaron los colegas que están presentes acá, lleva, por supuesto, no solo a la dispersión del voto, sino a una dispersión de tendencias. Pero como estoy explicando, las tendencias clásicas, izquierda, centro, derecha, populismo, están confundidas, están ahí que se entrecruzan. Sí, no se puede visualizar. Sin embargo, en ese gran número de candidatos y bajo este análisis de gente que se ha posicionado pasando las diferentes dimensiones y los diferentes filtros, digamos así, lo que sí podemos decir es que lamentablemente hay candidaturas que también, como lo señalaron los colegas y usted, son candidaturas que gracias a las redes sociales, a los medios de comunicación, a la televisión, etcétera, se puede ir ya valorando y se puede ir evaluando. Los debates también nos han dado pistas, pero hay candidaturas que, decía, lamentablemente, tienen propuestas sólidas y tienen planes estructurados de programas, pero que no surgen porque no cumplen estos otros requisitos que señalé hace un momento. Ahora, mi pregunta va también con este tema. El electorado escoge a las personas, ya no a los partidos. ¿Escoge las propuestas también? Yo creo que hay ahí una mixturiada, digámosle así, entre lo que es la persona, la trayectoria de la persona y la propuesta. Pero yo le había puesto la propuesta a otro nivel. Primero es necesario, usted me pide perfiles, voy a hablar, por ejemplo, de César Piedra, decano de la Facultad de Arquitectura, ex decano, presidente de la Cámara de la Pequeña Industria, presidente del Colegio de Arquitectos, en un momento. Este momento
todas las generaciones que vivieron aquello ya no están. Entonces, la juventud no le conoce. No lo conoce. Otro candidato, Jaime Astudillo, rector de la universidad por muchos años. Sin embargo, su nicho electoral, que podría haber sido el estudiantado, ya no existe. Entonces, son personajes que lamentablemente no cumplen el requisito de posicionado en la memoria actual social, por más que puedan tener excelentes propuestas. Pedro Palacios, una persona, porque nosotros hemos analizado los programas, hemos analizado con los estudiantes, un programa muy interesante. Sin embargo, no es conocido. Correcto. Entonces, él puede ser Ahora, un outsider, como señala usted. Quedan estos menos de un mes, ¿verdad? ¿Es posible que en este mes se repunte a candidaturas que han sido ya tradicionales? Porque también es cierto que la gente dice no los mismos de siempre, no a quienes ya han estado, dar oportunidad a nuevos, pero necesitamos la experiencia. ¿Qué pesa más? Claro. ¿La experiencia, el conocimiento? Yo creo, sí, creo que en este periodo me atrevo a señalar, acá los colegas me pueden contradecir, me da la impresión que las cartas están echadas. Es decir, tenemos 3 candidatos, unos con tendencia a subir, otros con tendencia a bajar, otros con tendencia a estancarse. Entonces, excepto que ocurra alguna cuestión muy relevante, podrá surgir el outsider que usted señalaba, pero me da la impresión que las cartas están echadas por los 3 candidatos que están adelante, que me refiero a Paul Carrasco, a Marcelo Cabrera y a Jefferson Pérez, que tienen, por esta línea base, entran a la contienda electoral con un promedio del 20% para arriba. Ahora ya hay algunos que llegan al 25, 28, 30, pero en las encuestas. Y el resto no llega al 3%. Entonces, diríamos que de alguna manera el escenario está dado. Está ahí. Las fichas están entonces ya jugadas. Vamos a invitarlos a una brevísima pausa publicitaria. En nuestro primer corte estamos dialogando en esta noche muy interesante con 3 destacados personajes de la ciudad, el sociólogo Patricio Carpio, y continuaremos con sus inquietudes también, con los temas que nos queda todavía por estudiar con el doctor José Chalco Salgado, el doctor Andrés Martínez. Venimos en breve con más de su programa Enfoque. Ya volvemos con más de Enfoque. Ahora continuamos con más de Enfoque. Estamos de regreso con su programa Enfoque, conociendo de la mano de destacados analistas políticos, sociólogos también de la ciudad, el tema de los candidatos, que es lo que nos espera el próximo 24. Y vamos a continuar con el doctor José Chalco Salgado, con quien nos quedamos y algunas interrogantes. Pues decir, sociólogo Carpio, que las cartas están un poco echadas. ¿Cuál es su pensar? En realidad nos queda menos de un mes exactamente para las elecciones. ¿Puede haber repuntes? ¿Puede haber cambios en este panel electoral que ya se ve que se avisora lo que se viene? Vamos a conversar, queremos saber su opinión. Karina, primero, la sociedad está conformada precisamente de esta diversidad, de esta pluralidad que estamos de alguna manera analizando. Y esa diversidad y la pluralidad lleva precisamente a que existan contradicciones en la sociedad. La sociedad azuaya, la sociedad cuencana, no tiene una forma común de votar. No tiene una forma en donde usted puede decir, perfecto, Cuenca se alinea hacia tal perfil, hacia tales características, aún menos se puede siquiera hablar de un rastro de ideología. Cuenca y el Azuay tienen contradicciones, y eso es normal en una democracia, y eso es normal en una sociedad precisamente conformada como históricamente ha sido conformado Cuenca. Cuando se habla de contradicciones, José, se habla de ese voto que es un poco medio, que la gente no se atreve a decirlo. Exacto, hablemos de una suerte de ser una votación, un electorado muy volátil, ¿no? Muy volátil en poco tiempo. A eso sumemos un segundo elemento. Esto tiene que estar en el análisis. Son las primeras elecciones en las cuales ya no está un personaje de los últimos 10 años. Ya no está Rafael Correa en estas elecciones. Son las primeras elecciones después de 10 años en donde no hay la presencia de un líder indiscutible. Un líder que durante los 10 años
ganó varias elecciones, el 75-80% de todas las propuestas electorales que él tuvo, las triunfó. Alianza País era un movimiento, asimismo, nacional, un partido político nacional con mucha fuerza, con una tendencia permanente, con un electorado leal, si usted quiere, hasta un momento, que hoy ya no existe. Y eso tiene que estar también en discusión. Es parte de este nuevo fenómeno que va generando una suerte de análisis en donde empezamos a ver muchos procesos distintos. ¿Y distintos en qué sentido? Si usted revisa Quito, si usted revisa Guayaquil, por hablar de las dos ciudades más importantes, no por eso dejamos a Cuenca, enseguida voy a tocar a Cuenca. Si vemos Quito y Guayaquil, ahí sí tenemos con claridad una tendencia. Ahí hay una suerte de encuestas permanentes. El mismo candidato a alcalde en primer lugar, el mismo en segundo lugar, no ha habido diferencia. Pasa lo mismo para la prefectura. Pero en el Azuay y en Cuenca, no. Hoy podemos hablar de que existen para la alcaldía 3 fuerzas arriba. Para la prefectura, 2 fuerzas y una tercera que viene. ¿Eso a qué nos lleva a pensar? Nos lleva a pensar de que de alguna manera yo llego a sostener que no podemos hablar aún de que estén las cartas echadas. Yo discrepo en eso. Yo creo que las cartas van a estar mucho más claras en una semana más o en 2 semanas más. No nos olvidemos que estamos a un mes de un proceso electoral en donde hay mucha indecisión aún, en lo que se muestran los números, hay mucha indecisión, y que de alguna manera en un primer momento de esta suerte de campaña, las primeras encuestas que se mostraron determinaban que habían 2 candidatos en los topes, 2 candidatos muy superiores y un tercero que iba con un 8 o 9%, muy abajo. Hoy parece que hay 2 candidatos que estaban en los topes que empiezan a descender y parecería que empieza a existir esta tercera fuerza que al inicio estaba muy por debajo, que empieza a evolucionar, a crecer su votación y que hoy día hay sin lugar a duda un candidato que está creciendo en la alcaldía. Podemos mencionar de los candidatos un poco los partidos, habrá que hacerlo también porque este es un análisis ya un poco más personal. De los 3 perfiles que usted menciona estarían... Bueno, aquí hay que ser claros. Las encuestas iniciales que mostraron en Cuenca, la alcaldía de Cuenca se mostraba que que encabezaba las encuestas Jefferson Pérez, en un segundo momento estaba en la línea Marcelo Cabrera y al último, en un tercer puesto, por hablarlo así, estaba Paul Carrasco. Paul Carrasco ni siquiera llegaba a un 10%. Hoy se muestra, ¿sí? La lectura es que Cabrera y Jefferson Pérez están bajando y que Carrasco estaría subiendo, porque Carrasco en las últimas encuestas, en 2 repetidas, se está mostrando de alguna manera que empieza a crecer en su intención de voto hacia un 15%, es decir, no superaba el 10% al inicio y hoy está de alguna manera mostrándose algo distinto. Bueno, eso es un panorama que hay que tomarlo en cuenta. Vamos a analizar más adelante el tema de las encuestas. Yo decía y citaba al inicio la verdad de las encuestas o la verdad detrás de las encuestas, porque obviamente hay encuestas personales de cada candidato. Tenemos de cada uno de los que están pues, dentro de los primeros sitios, como usted decía, y vamos a mostrarles más adelante. Si continuamos con usted, Andrés, hablando de las propuestas ya, claramente, dentro de este análisis que ha hecho la universidad y de las propuestas que de pronto a veces los ciudadanos dejamos un poco de lado, ¿cuáles son las que ve más consistentes? Bueno, yo creo que es importante referirse a las propuestas, pero referirse a los candidatos que están detrás. Primera cosa, creo que es importante tener presente que estamos tratando, en el caso de la alcaldía de Cuenca, tal como coincide tanto Patricio y José, con 2 profesionales de la política. Me refiero de manera particular a Paul Carrasco y por supuesto a Marcelo Cabrera, personas que han estado de larga data en puestos públicos haciendo política. Más de 10, 12 años dentro de la parte Más pública. de 10 o 12 años y también más de un movimiento político por detrás y que hay que ser críticos y hay que decirlo. Y hay que ser frontales. Y en el otro caso, obviamente, el outsider que podría ser el candidato Pérez. Por su parte, en la prefectura, porque no hay que olvidarnos también de la prefectura, muchas veces nos concentramos solamente en el tema de la alcaldía de Cuenca, obviamente por la importancia que tiene, pero en la prefectura yo también veo 3 candidatos. 3 candidatos, los 2 primeros muy pegados, y un tercero que va con cierta lejanía, pero que obviamente no deja de tener su electorado y su importancia. Me refiero de manera particular al señor Bernal y a la señora Alvarado, que realmente están muy cerca. De nuevo, se repiten 2 profesionales de la política, el uno que ha estado larga data en el Consejo Provincial, en la Alcaldía y en la Asamblea, y la otra, obviamente por su parte, en la Asamblea Nacional Constituyente,
como concejal y como viceprefecto. Cambiando, extrapolando... Sobre el tema de los prefectos, nada más, si me permite, Andrés, voy a pedir a nuestro equipo de producción que nos pueda poner también la plaquita de todos los candidatos a prefecto de pues esta cartilla que usted va a tener el próximo 24 para elegir a su próximo prefecto, porque usted dice que darle la importancia al caso. Siempre ponemos pues los de los candidatos a alcalde, estamos viendo, bueno, estos nuevamente creo que los candidaturas... para prefecto. Ahí están para los 10 candidatos a la prefectura. En este caso, por favor, si continúa con su análisis, Andrés, claro. Solo quería ponerle la plaquita. La segunda cosa que es importante referirse, y que algo lo tocó José, que es importante, nos estamos refiriendo a elecciones seccionales. Y cuando hacemos un análisis de elecciones seccionales, tienen su particularidad. Por un principio, si usted lo quiere llamar de subsidiariedad, de localía, etcétera, las elecciones locales no es lo mismo hacer un análisis a nivel nacional. Me refiero de manera particular a tema de partidos políticos, sino aquí pesa mucho más la cercanía, si le conozco o no al candidato. Y ahí encuadra precisamente este tema que hacía referencia Patricio respecto del liderazgo, del conocimiento que tiene, ese anclaje que usted, amigo televidente, lo tiene respecto de que el X candidato fue concejal, fue prefecto, fue alcalde y que ya le conoce y que nuevamente le podría votar o no. Y aquí sí es importante señalar que a diferencia de lo que sucede a nivel país, por ejemplo, no se está explotando la figura de candidatos o de figuras políticas al lado de las candidaturas. Me pongo de manera particular, hagamos un flashback y regresemos a lo que pasó en las elecciones seccionales del 2014. Recuerden ustedes que todavía estaba el expresidente Correa en el poder y él se tomaba una fotografía al lado de todos sus candidatos y esto era un tema que le era muy importante. Ganaba las elecciones, pero en el 2014 fue el primer golpe que tuvo el entonces el movimiento político Alianza País y perdieron las elecciones seccionales. Por ejemplo, en la ciudad de Cuenca no repitió. ¿Qué pasa ahora? En el caso de Alianza País, de manera particular, tienen que cambiar el movimiento de la Revolución Ciudadana autodenominado, tienen que cambiar de número, ahora son 5, y para poder vincular a la figura recurren nuevamente al candidato. Y pasa exactamente lo mismo, y atención con esto, porque puede ser una catapulta de lo que puede llegar a pasar en 2 años, cuando sean las elecciones presidenciales. La 6 utiliza como anclaje al alcalde Nebot, figura del Partido Social Cristiano. Y en Guayaquil, cosa que no sucede aquí y que sería interesante preguntar al candidato Bernal, por ejemplo, porque él es de Creo, no se utiliza el caso de Guillermo Lasso. Guillermo Lasso ha venido una sola vez. 2 veces ¿sí? en el último mes. En el último mes, sí, pero por ejemplo, a diferencia de lo que sucede con la alcaldía de Guayaquil, en la alcaldía de Guayaquil, el candidato de Guillermo Lasso, salen todas las fotografías con él. Que están ya directo pues para las próximas elecciones. De manera particular, y terminando la intervención, en relación a las propuestas. En el caso del análisis que hemos realizado, nosotros hemos generado una propia metodología. Primero solicitamos los programas de gobierno de manera particular de 3 de los que encabezan obviamente la alcaldía de la ciudad de Cuenca. Hicimos un análisis utilizando una base de datos respecto de las palabras que más utiliza cada uno de los candidatos en sus programas de gobierno. Después hicimos un análisis tanto en gestión de residuos sólidos cuanto en tema de recursos hídricos y de manera particular en agua y alcantarillado, con el propósito de analizar, por ejemplo, analizamos a través de los objetivos de desarrollo sostenible, a través de las competencias constitucionales y del COTAD y de temas especializados. Por ejemplo, en el primero, respecto de la gestión de residuos sólidos, ¿cuántas veces el candidato se refiere a cada uno de los procesos? Pero solo en la propuesta, no en el diagnóstico. ¿Cómo les fue a los candidatos en esto? Yo creo que algunos candidatos reprobaron, si es necesario señalarlo, porque por ejemplo, en el caso del candidato Cabrera y el candidato Carrasco, se nota un plan mucho más estructurado y ahí sí hago referencia tal vez a esa experiencia del político profesional que sabe cómo presentar un plan de gobierno. Estamos frente a 2 maquinarias electorales muy fuertes versus el caso del candidato Pérez, que sin duda presenta buenas intenciones, un análisis interesante, pero en el momento de presentar un análisis estructurado, me estoy refiriendo a los planes de gobierno presentados ante el CNE. Otra cosa es lo que ellos hagan propuestas, etc. Y un tema relacionado con la prefectura, y con eso termino, que sí me preocupa muchísimo, es que de los 3 candidatos que encabezan las encuestas, me refiero a Bernal, Alvarado y Yacu Pérez, los 3 se refieren a un tema que no necesariamente es una competencia provincial. De la prefectura. Y me refiero de manera particular al tema vial de interconexión con el Guayas.
No se olviden que la Constitución y el COTA dice claramente que se referirán al tema de vialidad rural. Y las principales propuestas de campaña, en el caso del señor Bernal, es realizar un túnel debajo del Cajas para que hagamos menos tiempo para llegar a Guayaquil. En el caso de la candidata Alvarado y del candidato Pérez, precisamente hacer una variante por la vía Chaucha. Vamos a quedarnos con esto para continuar con el sociólogo preguntándole de estos discursos. Las propuestas, ¿son en realidad viables? ¿Cómo usted, pues, al analizar, al chequear estas propuestas, cree que podrían ser realizables en bienestar de la ciudad y provincia, en este caso la alcaldía y la prefectura? Sí, nosotros también hemos analizado los planes. Primero con los estudiantes, igual en otro momento, los estudiantes fueron y entrevistaron a los candidatos. Y luego con el grupo de mis estudiantes en sociología expusieron. Y la visión que tienen los estudiantes, yo doy planificación, por tanto estamos haciendo una evaluación de las propuestas programáticas, por tanto de los planes de los candidatos, pues también diría, como señaló Andrés, la mayoría de los candidatos reprueban, porque lo que se nota es que las propuestas son dispersas, aisladas, puntuales, y no obedecen a ejes, digamos, a una visión de ciudad, líneas estratégicas, programas, proyectos, ¿no es cierto? Políticas, programas, proyectos, que es el sentido de una planificación. Y como dice, al mismo resultado que llega Andrés, encontramos que 2, 3 candidatos sí tienen una visión de eso. Ahora, en las propuestas puntuales, no olvidemos que acá está el electorado, y el electorado tiene necesidades, intereses y aspiraciones. Entonces, en esa lógica, la propuesta del candidato, esto de las vías para los de los prefectos es demagógico, por decir lo menos. ¿Son propuestas populistas? Sí, son populistas y además inconsultas. Fíjese usted el tema del Cajas y todo aquello, incluso una vía por Chaucha, el impacto ambiental que eso conlleva, el acceso a la minería informal en esa región, si es que se hace una vía por Chaucha. Entonces, son cosas inconsultas. Ahora, para la ciudad de Cuenca, para la alcaldía, todos los candidatos, yo he revisado los planes, están hablando de la reubicación de la feria libre y hacer ahí un centro comercial moderno, etcétera, la reubicación del terminal terrestre. Son cosas que están más o menos, todos los candidatos lo señalan, y hay un tema que puede entrampar a la mayoría, el tranvía. Yo creo que el tranvía es una trampa ya lo fue para algunos alcaldes anteriores. Granda perdió por eso, Marcelo Cabrera tiene ese problema y arrastra, y en las próximas semanas tendrá que resolver muchas cuestiones, entonces una carga que tiene. Y los demás candidatos se meten con el tema del tranvía, y algunos hacen algunas propuestas que son inviables, cuando de lo que se trata a estas alturas de la vida es funcionalizar al tranvía, porque ya está ahí, ¿no? Entonces sí, como dice usted, hay muchas propuestas que empatan, que se articulan, etcétera, pero la de la mayoría de los candidatos son propuestas muy dispersas, demagógicas, populistas. Vamos a conocer también, pues, el criterio de José Chalco Salgado en este tema. Y ya para finalizar con el tema de propuestas, de irnos al tema de las encuestas y también al tema de los memes, la influencia que ha tenido las redes sociales y la campaña sucia. Estamos a 20, a 15 minutos para acabar, pero sí saber su criterio. Las propuestas, ¿cómo usted ha considerado? ¿Son consistentes, son propuestas viables para la sociedad cuencana y azuaya? Karina, yo creo que aquí hay que ser claros en algunos temas. Hablemos de Cuenca. Cuenca ya no es la ciudad de 300.000 habitantes, de 400.000 habitantes. Es una ciudad cercana a 1 millón de habitantes. Y seguimos discutiendo el tranvía. Y seguimos discutiendo como hoja de ruta de campaña qué va a pasar con el tranvía. Yo creo que el tranvía tiene que pasar también ya un momento histórico. Los proyectos truncados o los proyectos exitosos tienen su tiempo y su durabilidad en la discusión pública. Ahora, aquí el punto está el tema del presupuesto, la situación actual del municipio de Cuenca y cómo quien llegue nuevamente a la silla municipal va a poder afrontar esta situación económica. Así es. Yo creo que hay algunos temas relevantes en la discusión ya y que deberían permitir a la ciudadanía discutir sobre esos temas. Por ejemplo, el tranvía únicamente, insisto, creo que debe ser rebasado ya.
Tenemos que hablar de una ciudad que debe planificarse para un futuro de 1 millón de habitantes. Ya no es una ciudad sencilla de administrar, ya no es una ciudad sencilla de gerenciarla, de gestionarla. Es una ciudad que implica procesos entonces mucho más profundos y mucho más complejos de descentralización, por ejemplo, o de gestión de recursos económicos. Y eso tiene que estar en el tapete. Segundo, debemos hablar de los concejales también. Hemos hablado de prefectos, hemos hablado de candidatos a alcaldes, pero los concejales... A muchos concejales todavía no se les conoce. Yo creo, Karina, que los concejales, con excepciones, como todos los procesos políticos que tienen excepciones, pero los concejales no convencen. ¿Y cómo pueden convencer los concejales cuando vemos que hay una suerte y una lógica de oportunismo pro perfil que se ha discutido aquí? En donde no olvidemos que nosotros gobernamos en la Municipalidad de Cuenca a través de un consejo cantonal, es decir, de un órgano colegiado, y que el método Duhon, que es el que se utilizará para la selección y asignación de escaños en el caso de los concejales, posiblemente si las cuestiones se mantienen, como Patricio dice, en esta suerte de 3 fuerzas, yo quisiera esperar un poco más, 1 semana o 2 semanas más, eso implicaría que van a entrar 3 fuerzas políticas con el método, 3 fuerzas políticas significativas al cabildo. Si es que las cuestiones se definen de otra manera y empezamos a tener un despunte de únicamente un candidato, entrarían muchas fuerzas de los concejales de este candidato más un segundo, pero no habría un tercero invitado. O en el mejor de los casos va a haber un tercero invitado al Consejo Cantonal. Yo creo que esos temas son importantes. Y también, Karina, tenemos Quimsacocha, consulta popular en Quimsacocha sobre la minería. Y tenemos el Consejo de Participación. Y tenemos el Consejo de Participación. Y todo eso también yo creo que hace un importante global de quién puede, de alguna manera, compaginar, completar, condensar los votos rurales. Ahora, hay demasiada información, digo yo, para el electorado, y con esto termino para irnos al corte brevemente, pero el electorado está ávido, digo, de información, de conocer Consejo de Participación Ciudadana. El tema de Girón, que bueno, obviamente es eso, pero saber todo lo que se nos viene, la lista de concejales. Yo creo que es una de las deficiencias de este proceso electoral, ¿no? No nos olvidemos que la campaña... información. Pero es que no es culpa de la población, es culpa de los órganos de control. La campaña electoral inició sin siquiera tener candidatos oficiales. Teníamos candidatos impugnados y el CNE empezó el proceso electoral. Empezó un proceso electoral sin mecanismos de control de gasto electoral. Recién han definido con la Contraloría algún proceso paralelo de cómo controlar el gasto. Es decir, yo creo que el CNE y este conflicto interno de vocales nacionales deja mucho conflicto y mucha tela, lamentablemente, en donde las consecuencias van a ser feas para la sociedad. Vamos a la pausa publicitaria, regresamos con más. Estamos analizando lo que se viene en las próximas elecciones seccionales, los candidatos, las preferencias y también sobre todo las propuestas. Vamos a regresar con el tema de redes sociales, la implicación que estas tienen y también las encuestas que tenemos. Ya venimos. Ya volvemos con más de Enfoque. Ahora continuamos con más de Enfoque. Tenemos muchos temas todavía por analizar y vamos a uno de los que es bastante fuerte en los últimos días, la guerra electoral que se lleva ahora en las redes sociales. La audiencia de todo el mundo migra a estas plataformas digitales, portales digitales que no son reconocidos, obviamente pues en este momento por el Consejo Nacional Electoral, porque no son controlados. Y es importante saber, Andrés, qué peso ha tenido en la actualidad las redes sociales. Me acuerdo yo hace muchos años atrás, era la prensa amarillista la que hacía la labor un poco de las redes sociales y también de esta campaña sucia. En este sentido, ¿cómo se aplica la red social? Yo creo que es fundamental referirse a las plataformas de las redes sociales y en general a la web 2.0 o 3.0 respectivamente. Y hay un tema que a nivel internacional marcó este inicio y que en su momento nos parecía totalmente ajeno a nuestra realidad y que fue en Estados Unidos respectivamente la presentación de la candidatura en su momento de Barack Obama. Barack Obama empezó a utilizar en YouTube la plataforma y comenzó, ustedes podrán recordar, el Yes We Can. Y con el Yes We Can se comenzó una campaña que fue migrando desde la parte física a lo digital. ¿Qué ha pasado sobre todo en nuestros días? No se olviden, amigas y amigos que nos ven y colegas, que el voto se concentra sobre todo en un electorado de aproximadamente 23 a 33 años. ¿Quiénes son ellos? Son los millennials. Y los millennials son nativos digitales. Y al ser nativos digitales tienen una conexión bastante importante con plataformas como Twitter, como Facebook y como WhatsApp. Regresemos 2 años atrás
en las elecciones nacionales y recordemos que fue una de las elecciones, perdón la expresión, más sucias que vivimos entre el candidato Moreno y entre Lasso, donde se crearon fake news, los trolls participaban, etc. Y ahí viene una particularidad que son los memes. ¿Qué son los memes? Son obviamente bromas, son obviamente creaciones que se hacen a partir de fotografías, de fotomontajes, etcétera, de cómics. Bueno, y tenemos algunos, si me permiten, Reci, nos ayudan también en nuestra producción. No vamos a analizarlos todos y por honor al tiempo no lo podemos, pero vamos a irlos graficando mientras usted nos va explicando. Hay algunos que han salido, sobre todo los candidatos que hablamos, que estarían entre tercer o cuarto lugar, del primero al cuarto, ¿no? Sí, yo creo que en general el tema de los memes es un fenómeno obviamente de los últimos 3, 4 años, que permite viralizar contenidos, fallas, errores, gazapos que han tenido, por ejemplo, los candidatos, pero de manera particular creo que se refiere mucho a la picaresca y a esa particularidad forma de hacer humor. Ojo que hay un límite, y ahí hay un límite que es importante señalar. Una cosa es una broma, que estamos acostumbrados siempre a los chistes, que estamos acostumbrados a pequeñas bromas, pero otra cosa es traspasar esa delgada línea roja y caer en difamaciones. Y el tema de caer en difamaciones, por favor, no es un tema nuevo y ni se refiere solamente a redes sociales. No le echen la culpa al meme, no le echen culpa a Twitter o a Facebook. Las difamaciones existían tiempo atrás con la prensa amarilla y de manera particular con los pasquines. Ahora, recuerden ustedes que en las elecciones de hace muchísimos años lo que se hacía, no había obviamente Facebook o WhatsApp, no se podían enviar los chistes, pero muchos candidatos a las alcaldías, por ejemplo en la ciudad de Cuenca, eran difamados a través de pasquines que se dejaban debajo de las puertas. Ahora, son estas noticias falsas que usted mencionó hace rato, el famoso cuy de la verdad, que obviamente ha salido a desmentir, porque sí, en muchos casos se descontextualiza esta información y salen otro tipo de versiones, pero en muchos casos también uno que otro candidato también sí se ha mandado sus perlas que son utilizadas dentro de las redes sociales. Lo que pasa es que... No sé si es que podemos seguirlo analizando también para dar oportunidad a todos, perdónenme, en realidad estamos a 6 minutos, este momento con humor se ríe también eso. Sí, es que las redes sociales son un potente medio de llegar al electorado, a la conciencia ciudadana, y los estrategas utilizan formas muy estudiadas justamente para llegar a nichos, y esto de los memes hace que es así en el mundo de la comunicación. Llega una imagen, se queda en la mente y causa comentario y causa reproducción que después entre el grupo de amigos se reproduce. Yo le tengo una consulta en torno a esto. Hoy justamente uno de los candidatos, el líder, el director de su partido, del partido Renace, si no estoy mal, justamente pues se quejaba y dice que existe una campaña sucia. Nosotros hemos revisado, ciertamente es uno de los candidatos que más memes tiene en las redes sociales. ¿Esto viene a ser perjudicial? ¿Le perjudica al candidato? Absolutamente que le perjudica. ¿O puede también ayudarle por cuestión de solidaridad? Yo revisaba y mucha gente dice, oh, qué pena, es un medallista olímpico. ¿Puede ser esto contraproducente para él o será beneficioso? A ver, ahí quiero hacer una opinión más o menos fuerte. El tema de este tipo de agresiones, el candidato debe estar preparado para rebatirlo. Yo vi el meme que, digamos, el video en el que se pide que tengan respeto. Yo creería que en el caso de Cuenca, la campaña sucia tiene un bajo nivel, digamos, así, no es una campaña salvaje. Ahora, estamos todavía a más de 20 días. Sí, nos falta todavía un mes. Sin embargo, yo creo que ¿quién se hace daño a sí mismo? Es como dice usted, las perlas de los candidatos, ¿no? Que dan oportunidad para que se ironice y tal. Ahora, el tema es que, por ejemplo, a Jefferson Pérez le queda mucho mejor la imagen ciudadana como medallista olímpico que como candidato a alcalde, que tiene una serie de errores en su discurso, etcétera, en la relación con los medios y a veces se equivoca. Entonces eso le afecta y por tanto, en síntesis, las redes sociales son un instrumento de primer orden hoy en día y en todas las campañas electorales del mundo. Pesan muchísimo. Para acceder al electorado. Estamos a pocos minutos, vamos a pedirles unos 3 más, por favor. José, ¿cuánto pesa en realidad las redes sociales y qué tanto esto la ciudadanía puede tomarlo para preferencia de uno u otro candidato? Hay que ser muy contextuales en esto. Las redes sociales o los medios sociales en estricto sentido
hoy son parte de la campaña. Y hoy son parte de la gobernabilidad, son parte de los procesos políticos en la generalidad. Los medios sociales, recordemos qué pasaba en Oriente, hasta han quitado presidente. Entonces, querer estar fuera de la hoja de ruta que nos va poniendo la sociedad, el tejido social con sus distintas formas de manifestación e instrumentos para la manifestación, son sanos. ¿Qué es lo que queremos? Una sociedad que participe. Reclamamos una sociedad participativa, reclamamos una sociedad que esté a través de distintos instrumentos buscando información, acceder a propuestas e incluso acceder al comentario que no vale mucho, acceder al comentario equivocado, porque eso permite definir. Lo importante es que se creen otros espacios, como lo hacen las universidades, y en el caso de la Universidad de la SUAY se hace a través del CUI de la Verdad, una propuesta de estudiantes de comunicación liderado también con profesores de la Universidad de la SUAY, en virtud del cual se empieza a verificar y hacer un filtro de la información. ¿Es una investigación de cada uno de los casos? Así es, se revisa cuál es una noticia verdadera y cuál es una noticia falsa, cuál cae en esta suerte de los famosos memes y otros atributos que no ayudan y aportan a la democracia de la ciudad. No nos olvidemos que en el caso de la SUAY, las instituciones como las universidades son las más legitimadas y que mayor credibilidad tienen. Entonces, sí es un rol de la universidad insertada en la sociedad, insertada con su pueblo, el que va legitimando estos procesos, el que ayuda a que los procesos sean llevados a la altura, ¿no? Pero los medios sociales tienen que estar ya en el tapete. Tienen un peso fuerte. Vamos a terminar con el tema de los debates y las encuestas, y sí quisiera que por favor nos ayuden poniendo ya las encuestas que se han definido en el último mes, digamos así, desde que arrancó la campaña hasta los últimos momentos. Ya se había hablado de algunas encuestas de preferencia de candidatos. Muchos candidatos tienen sus propias encuestas o razón un poco abiertas. Estamos ahí revisando las últimas. Estas encuestas son de CEDATOS, en donde dan la preferencia al candidato Cabrera. Si podemos analizarlo, por favor, doctor Martínez, también el tema de las encuestas. ¿Hay verdades detrás de las encuestas? ¿Son reales las encuestas? Bueno, no hay que olvidar que las encuestas al final del día son una fotografía específica de lo que pasa en ese momento. ¿Sí? Estamos viendo una serie de encuestas que nos están poniendo en pantalla y vamos a ver cómo cambia totalmente y cambia radicalmente en el caso de la elección para alcaldía de la ciudad de Cuenca. Encabeza en la una el candidato Cabrera, en la otra Carrasco, pero se repite siempre los tres, siempre se repite Cabrera o en su defecto encabezando Carrasco y el candidato Pérez. ¿Qué puede llegar a pasar en el caso de la alcaldía? Yo creo que, insisto, estamos con dos profesionales de la política y como profesionales de la política creo que lucharán su voto a voto con distintas estrategias que esté segura que la van a utilizar en las próximas semanas y creo que entre esos tres se definirá. En los últimos días se ha iniciado, sobre todo a través de redes sociales, una campaña queriendo posicionar como outsider al candidato Palacios, por ejemplo, pero responde obviamente a un colectivo muy particular de la clase media, profesionales y empresarios. ¿Esto es factible que se pueda dar en los próximos 20 días? Yo creo que no le queda el tiempo suficiente para llegar, sin embargo tendrá alguna votación representativa. Y en el caso de la prefectura, por su parte, creo que las cosas no están dichas respecto de quién ganará, pero sí las cosas están dichas quiénes serán los finalistas. ¿La prefectura está más complicado? Está mucho más complicado porque obviamente hay una tendencia mucho más cerrada respecto del candidato Bernal y de la candidata Alvarado, que de pronto en las últimas semanas se puede definir. Sociólogo Carpio, su conclusión final en torno a las encuestas. Yo decía, la realidad detrás de las encuestas, cada candidato tiene las suyas propias. ¿Esto puede llegar a confundir al electorado? ¿O se busca precisamente eso? Claro, no sé si confundirle, pero sí marcarle, ¿no? Darle una preferencia. Posicionar. La intención de las encuestas, en el fondo, por eso es que los propios candidatos contratan las encuestas, los registran en el Consejo Nacional Electoral y se puede difundir. Entonces tiene mucha conveniencia y se marca en la conciencia ciudadana quién está primero, quién está segundo. Ustedes vieron el debate al final, fue extraordinario porque Paul Carrasco dice, estoy primero en las encuestas, y Marcelo Cabrera señala y dice, le felicito. Y lo dice en un tono que parecería que es serio cuando es una ironía. Un tono irónico. Entonces, se cae en ese juego de las encuestas, pero efectivamente son referencia, y si usted analiza las diferentes empresas encuestadoras, y yo coincido y por eso también me afirmo
con ANRES, todas las encuestas en primero, segundo, tercero, aunque cambien esas tres posiciones, dan con larga distancia a estos tres candidatos frente al paquete de los... ¿Quién ganó el debate? ¿Usted estuvo en el debate presente? No estuve presente, pero lo seguí por televisión y sí podría decir una cosa. No creo que en un debate de esta naturaleza se puede decir que alguien ganó el debate. Lo que yo creo es que a muchos ciudadanos, a un alto porcentaje de ciudadanos y ciudadanas, les queda elementos, les queda una imagen, les queda algo sobre la naturaleza de la propuesta, el perfil del candidato, etcétera. Entonces, creo sinceramente que los debates son un elemento importante de la democracia, como lo señalaba también José, y creo que esto se debe promover y los candidatos ahí se muestran lo que son, porque no están al lado de sus asesores ni nada y tienen guiones y tienen propuestas y tienen cosas que sirven para que el elector lo Estamos por defina, cerrar, ¿no? y voy a hacerlo con José Chalco. En el tema de los debates, hablaba yo de quién ganó el debate. ¿Quiénes no participan de los debates pierden puntos? Se dice también que quien está arriba no debate. ¿Cuál es la realidad? Bueno, los debates en una democracia y en un proceso electoral son la hoja más necesaria del proceso, porque los debates, más allá de un triunfador o un perdedor, son un espacio de respeto a la sociedad, un espacio de respeto al electorado. Es decir, al electorado, yo comprendo que usted necesita saber quién soy, yo comprendo que usted necesita medirme frente a mis pares, y eso yo sí creo que el caso del debate de la Universidad de la SUAY habla por sí solo. Yo creo que es un espacio donde precisamente... Eso quiere decir que quienes no debatieron en realidad perdieron puntos. Al menos dejan un sinsabor al proceso, ¿no? Que no creo que aportan, no creo que suman, no creo que muestran esa conciencia suficiente respecto de la necesidad de ser un interlocutor de la sociedad en los procesos de gobernanza, ¿no? Yo creo que de alguna manera el debate es tan trascendental como en cualquier otro proceso lo puede ser el estar acompañando a un objetivo, ¿no? Entonces, claro, en esa lógica, claro, el debate también ayuda a que las encuestas quizás se aclaren, a que los procesos estos de medición permitan tener, por supuesto, una claridad mucho más grande, ¿no? No nos olvidemos que yo sí pienso que en la prefectura, en el caso de la prefectura, que aún no vemos un debate oficial, por llamarlo así, han habido algunos el próximo procesos, 13 lo conoceremos, el 13 lo sabremos por función, sin lugar a duda. Pero yo creo que en la prefectura sí puede haber sorpresas. Yo no sé si los compañeros están de acuerdo, pero a mí me parece que la prefectura puede haber sorpresas aún más, si es que existe algún fenómeno político o social que debilita a algún candidato que pueda estar arriba, o a una segunda candidata también, y podría dejar un espacio interesante para alguien nuevo, ¿no? Las sorpresas podrían presentarse en la prefectura. Muchísimas gracias, qué pena, ya ven ustedes que el tiempo es corto en televisión cuando estamos pasándolo agradablemente, porque ha sido un conversatorio bastante interesante. Esperamos que a usted también le haya servido, amable televidente. Gracias por estar ahí con su preferencia dentro de la pantalla de Unción Televisión, y pues nuestro compromiso, ¿verdad?, para de una manera clara, objetiva y frontal, a través de este espacio, poder darle a usted también todas las propuestas de los candidatos y aquí también las visiones de los expertos. Gracias por acompañarnos, buena noche para todos. Será hasta el día miércoles que estaremos pues nuevamente con ustedes conociendo el perfil de otro nuevo candidato que usted puede conocer aquí a través de la señal de Unción Televisión. El compromiso para invitarlos nuevamente, porque en realidad ha sido muy interesante. Ya los comprometemos desde ya. Vamos a despedirnos. Buenas noches.